Hola, muy buenos días. Santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, pues continuamos con la lectura del libro de texto. Estamos en el capítulo 7, los regalos del reino, y estamos en la sección 10, la confusión entre dicha y dolor. Y bueno, qué interesante lo que dice, porque efectivamente estamos confundidos, no podemos distinguir uno del otro. Porque, aquí el Espíritu Santo nos dice que Él solo está dirigiéndonos a fin de evitarnos dolor. Y también dice que nadie se opondría a este objetivo si lo reconociese, pero como no lo reconocemos, o sea, creemos que tener una satisfacción es tener dicha, y no. Satisfacción es un momento aparente en el que parece que las cosas se resuelven, pero sin embargo, pues es nada más una pausa en el dolor. Y entonces, pues aquí dice que nuestro problema principal, bueno, es que de hecho tenemos dos, es que no estriba en lo que el Espíritu Santo dice si es verdad o no. O sea, es obvio que el Espíritu Santo dice la verdad, pero el primer problema es que si es que queremos escucharlo. O sea, queremos o no escucharlo, ahí es precisamente el primer problema. Y puesto que la función del Espíritu Santo es enseñarnos a distinguir entre lo que es la dicha y el dolor, esta confusión, porque no reconocemos entre uno y el otro, pues precisamente es la causa del concepto de sacrificio, porque el ego siempre está diciendo que el sacrificio es renunciar a algunas cosas en este mundo. Entonces, como no vemos que todo el concepto ego, todo eso es lo que realmente produce el sentido de pérdida, ¿no? Entonces, creemos que podemos elegir cosas diferentes a las que Dios nos está otorgando, y eso es imposible. No podemos elegir a la nada, más sin embargo, que es lo que estamos haciendo en esta famosa elección imposible. Estamos eligiendo lo que Dios no creó. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tratando de elegir, tratando de hacer posible lo imposible. Precisamente es la confusión entre dicha y dolor. No sabemos lo que es dicha porque no la hemos experimentado. Y entonces confundimos con lo que el ego nos ofrece, que eso es la dicha. Como dices tú, las pausas del miedo o del dolor son lo que creemos que es dicha. Mientras haya menos dolor o menos confusión, es cuando decimos que estamos en dicha, y eso no es la dicha. Entonces, por eso tenemos esa confusión, porque no sabemos, no hemos experimentado lo que es la dicha. Entonces, pero dice que si tú haces caso al ego, pues lo único que estás haciendo es sacrificando lo verdadero, ¿no? Sí. Entonces, no el sacrificio que propone el ego, que es que dejes las cosas que son importantes para ti, sino lo único que existe y importante para ti, que es la verdad. Y por otro lado, pues sí pues esa confusión aparte, en que si estás eligiendo o no, o si tienes la posibilidad de elegir o no, porque, o sea, uno elige las ilusiones, pero en realidad no estás eligiendo nada. Entonces no es una elección propiamente. La única elección que se puede hacer es por la verdad. Y es que por eso me parece tan acertado como Jesús nos explica
que cuando tratas de elegir lo que no es verdad, pues estás dormido. O sea, estás eligiendo ilusiones, estás eligiendo sueños, y los sueños nunca pueden ser verdad. Entonces, es ahí... Pues es cuando, es que eliges la nada, pues, no estás eligiendo, por eso dice, no eliges o no tienes el poder de elegir. Es que no, eso no es elección, porque no es elegir, la nada no se puede elegir. Exacto, ese es lo que nos ha estado explicando capítulo con capítulo, sección con sección, en diferentes maneras, le está dando la vuelta a todas las elecciones que hacemos del ego para que vayamos entendiendo efectivamente qué significa el concepto de sacrificio. Y bueno, pues seguimos con la lectura de esta interesantísima sección. Ya estamos ahora en el párrafo número 5. El Espíritu Santo siempre se pone de tu parte y de parte de tu fortaleza, mientras en una u otra forma rehúses seguir las directrices que te da, es que quieres ser débil. Híjoles. Más la debilidad es atemorizante, perdón. Sí, más la debilidad es atemorizante, efectivamente. Bueno, pues es que efectivamente el Espíritu Santo solamente se puede poner de tu parte. ¿Por qué? Porque esa es su función, que aprendas a reconocer tu verdadero ser. Pero mientras de una manera u otra nos rehusamos o nos rehusemos a seguir las directrices que nos da, si mira, piensa de esta manera, haz esto, ¿sí? Queremos seguir siendo débiles. ¿Por qué? Porque el ego solamente ve conflictos, solamente ve problemas, solamente ve separación, división. Y entonces, ¿qué es lo que hay un dicho muy famoso que dice? Divide y vencerás. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando permitimos que el pensamiento de división esté en nuestra mente? Pues nos estamos debilitando, porque la verdadera fuerza no radica en protegerse, sino en confiar. O sea... Dice que pone de tu parte tus fortalezas porque pues tú tienes la fortaleza de Dios, así de fácil, ¿no? O sea, tú puedes hacer todo lo que el Espíritu Santo te diga, pero uno es el que dice, no, pero esto no. Entonces por eso no dejas tus consejos del ego, ¿no? Y piensas que es sacrificio. Pero en realidad, esa fortaleza que Dios te da, porque inclusive en una lección dice, mi fortaleza es la de Dios. O sea, no puedes decir que no, que esto es difícil o esto no lo puedo hacer, porque tú tienes la fortaleza de Dios, entonces no podría ser eso posible. Entonces, cuando uno acepta que realmente tiene esa fortaleza, pues tú lo podrías hacer y lo harías sin miedo ni nada, ¿no? Porque estás con la certeza de que Dios te dio esa fortaleza. Exactamente. Y si estás consciente de eso, fíjate, cosa curiosa, dejas de perseguir las cosas del mundo para buscar algo que realmente tenga valor, porque aunque tú dijeras, bueno, sí, hemos dicho, eso no quiere decir que no quieras tener un carro, que no quieras tener una casa, que no quieras tener una cuenta de banco, o sea, que te sacrifiques, no. Pero sabes que todo eso finalmente se va a degradar, va a pasar, ¿sí? No te vas a llevar tu carro, o sea, cuando tengas que dejar el cuerpo, no te llevas ni tu carro, ni tu cuenta, ni tu casa, ¿no? Ni todo lo que hayas hecho. Finalmente eso se va a degradar y te pone en la mente diciendo, mira, tú puedes seguir eligiendo eso, pero también lo puedes elegir sin miedo, pero consciente de que eso se va a acabar y que inclusive el éxito, ¿no? También va a desaparecer, pero que no te aferres en eso. O sea, que busques a... Pero yo pienso que mientras sigas deseando, sigues aferrándote, aunque ya lo hayas comprendido, sigues aferrándote a eso, ¿no? Sigues queriendo, sigues teniendo en estima eso que deseas. Sí, pero por ejemplo, lo podemos ver, por ejemplo, con David Hofmeister. Por ejemplo, él se le dio una serie de instrucciones de lo que debía hacer y tiene su casa pero él eso es lo que quiero llegar a explicar, ese o sea, punto. lo que pasa es que él
teniendo una situación económica, no sé qué, en Estados Unidos todo el mundo está, ¿cómo se dice? Como vendido con el gobierno porque el gobierno aporta para las casas y no sé qué, o sea, un sistema que no tenemos en México. Pero él tenía deudas, él tiene una profesión, tenía deudas y todo esto, y llega un momento y dice, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer? Ya no puedo hacer nada, ¿no? O sea, le comían esas deudas. Él ya estudiaba el curso, ya era alumno del curso, y en un momento cuando él decide dejarse llevar, cuando él decide dejarse llevar solamente por el Espíritu Santo y dejar atrás todos esos conflictos que tenía, él escucha una voz que le dice, ve a tal lado y ahí hay una casa. Y entonces él siguió ciertas instrucciones y esa casa la adquirió sí pagó por ella, o sea, no es de que, ay, pues ya te llegó del cielo y aquí me quedo, no, sí pagó por ella, pero fue mínimo, y también un automóvil, un transporte, que fue mínimo, y a partir de ahí, pues él, o sea, al ver eso, pues obviamente que se va a dejar, y entonces solamente escucha la voz de Dios. No hay otra cosa, o sea, todo lo que hace, lo hace de esa manera. ¿Sí? Entonces, no es que aquí, bueno, definitivamente en este mundo de todos modos se tiene que seguir teniendo el dinero porque es la forma en que intercambiamos y todo esto. Y él mismo cuenta a otra persona que también quiso empezar a dar cursos de milagros por todo el país, y entonces no tenía un transporte, ella y su esposo, y de repente el transporte pues ya viejito, ya no sé qué, se descompone, ya no tiene remedio, y ella dice, ¿yo qué voy a hacer, no? O sea, porque pues ya lo toman como un modo de vida, no es de que, bueno, aparte soy tal y hago esto, no, sino que ya es un modo de vida, y dice, ¿y ahora qué vamos a hacer sin transporte? Ya no podemos ir, no sé qué. Y también en podemos llamar como intuición, como no sé qué, que dice, pues voy a ir a tal parte, a tal ciudad. Y cuando llega ahí, una persona vendía una camioneta a muy bajo precio, así como que casi regalada, y ella la adquiere, ¿no? Entonces, esas son las formas en que se dan las cosas, pero no en el afán de que, ay, tengo que juntar ahora tantos miles de pesos porque tengo que tener un transporte para moverme, porque ¿qué voy a hacer? Sino que confiar en que todo se tiene que resolver. Es que precisamente acabas de decir la palabra exacta, confiar. Sí, no tienes que hacer planes, tienes que confiar. Pero, ¿y qué es lo que dice aquí precisamente? La debilidad, o sea, mientras rehusemos seguir la directiva. ¿Por qué creemos que estamos débiles? Porque estamos acostumbrados a que nosotros tenemos que hacer algo. Tú tienes que hacer tu plan, tienes que trabajar, tienes que tener en la cuenta tanto dinero, cuando sea tanto dinero, entonces lo vas a usar para tal. Y eso es lo que tú te sientes bien porque estás haciendo algo. Cuando tú te dejas y no haces nada, entonces te crees también así como que, bueno, ¿yo qué voy a hacer, no? Sí, porque estamos acostumbrados a eso, a que tienes que hacer. Entonces, pues son partes que son a veces imperceptibles para nosotros y seguimos haciéndolo, porque puedes entender lo que te está diciendo, pero en la práctica sigues haciendo lo mismo. Sí, efectivamente. Entonces, pues es que hay que ser más profundos y encontrar esa sutileza. Para muchos es muy, muy sutil. ¿Qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que escuchar, no? Entonces, sí, al principio podría costar trabajo porque, precisamente por lo que dice aquí, la confusión que tenemos en que lo que es dicha y lo que es dolor. Todo lo que nos ha aconsejado el ego, para nosotros es dicha. Porque dice, sí, ahora sí voy a tener esto, sí, ahora voy a tener, y eso lo confundimos con dicha, no es dicha eso, pero lo confundimos. Finalmente, eso lo único que nos lleva es al dolor. Y entonces, pues, lo que pensamos que era dicha, pues en realidad es dolor. Exactamente, ¿por qué? Porque son las famosas promesas del ego y que nunca cumple. ¿Por qué? Porque parece que lo logra, pero finalmente
como no es algo que es permanente, o sea, precisamente ahí donde radica la inconsistencia del ego. O sea, puedes haber obtenido algo, pero no en la manera idónea. Y entonces ahí es donde vienen precisamente lo que habla aquí, ¿no? Que no es consistente el ego. Y entonces, como te has seguido una voz que siempre habla de debilidad, pues ¿qué es lo que pasa? Es que siempre no dejas de temer. Finalmente no dejas de temer, sigues estando en miedo. Adelante. ¿Qué otra cosa entonces podría significar esta decisión, excepto que quieres estar atemorizado? El Espíritu Santo nunca exige sacrificios, el ego en cambio siempre los exige. Cuando estás confundido con respecto a la diferencia entre esas dos motivaciones, ello solo puede deberse a la proyección. Pues precisamente, o sea, estamos confundidos porque el Espíritu Santo siempre nos habla de una manera y nos dice, haz esto, y es muy concreto. Nunca nos recuerda las cosas nunca nos dice, no hagas aquello porque si no puede ocurrir esto y te harás daño. No, el Espíritu Santo realmente es muy concreto, te dice, haz esto. Pero nosotros siempre ponemos objeciones, porque siempre, o sea, asociamos, siempre lo primero que pensamos es, pero ¿cómo? ¿Y cómo voy a lograr hacer esto? Siempre está el miedo en medio de por medio. Por eso, o sea, solo puede deberse a la proyección. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que va a haber un obstáculo. Que tienes tus pensamientos son precisamente de que hay obstáculos, de que todo te va a costar trabajo, de que nada puede estar tan fácil. O sea, todo eso son tus pensamientos, tus propios pensamientos, ¿no? Depende de cada quien cómo los tenga, pues va a tener más o menos miedo, porque son sus proyecciones. Exactamente, son sus proyecciones. Adelante. La proyección es una confusión de motivaciones y dada esta confusión, tener confianza se vuelve imposible. Pues sí, porque el Espíritu Santo te dice qué es lo que tienes que hacer. Y el ego propone la premisa de por qué no, porque no se puede hacer esto, porque no tienes dinero, porque no conoces a nadie, porque no hay nadie que venda cosas baratas, por poner un ejemplo, ¿no? Y la verdad es que no puedes tener miedo y confianza a la vez. Pues no. Por eso, mientras tengas miedo, tener confianza se vuelve imposible. O sea, no puedes, o sea, hay una confusión de motivaciones. O sea, le estamos haciendo caso al ego siempre que haya miedo y como dices, a veces es muy sutil. Sí, pero sí puede ser muy sutil, pero por eso hay que estar atentos. Exactamente. Cuando empiezas a negar algo, o sea, generalmente es cuando tienes miedo. Y por eso el curso nos dice, tienes que aprender a usar el proceso de negación, pero hacia aquello a lo que tienes miedo. O sea, no negar la verdad. Entonces, por eso, o sea, no puedes tener miedo y confianza al mismo tiempo. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué es lo que nos está motivando? Hay que estar muy en calma para poder... Hay que ser más honestos con lo que estás sintiendo, porque a veces no quieres ser honesto con lo que sientes cuando decides hacer algo y te lo saltas y dices, bueno, sí, pero bueno, y te lo saltas y te vas al siguiente paso. Entonces, pues hay que ser verdaderamente honestos con lo que se siente, con lo que se está viviendo para poder saber elegir. Exactamente, ser honestos, no esconder. O sea, es que cuando escondemos es porque creemos que nosotros podemos solventar la situación y no, es que hay que manifestar. Adelante. Nadie obedece de buen grado a un guía en el que no confía, pero eso no quiere decir que el guía no sea digno de confianza. En este caso siempre significa que el seguidor es el que no lo es. O sea, no es de que el guía... ¿En quién tienes confianza? Tú no tienes confianza en el Espíritu Santo y eso no quiere decir que no sea de confiar. Eres tú el que no tienes confianza. Exacto. Lo acabas de decir de una manera... O sea, no tienes confianza. Sí. No tienes confianza, obviamente no puedes seguir la voz de la paz. O sea, por eso, o sea, es que el curso de milagros implica necesariamente un cuestionamiento a todas tus creencias.
y decir, esto es lo que yo pienso, pero ¿cuál es la verdad? Y entonces... Pues más bien yo ya ni digo, esto es lo que pienso, más bien yo solicito la verdad, porque pues para que ya lo que yo pienso por mí misma ya sé que no es lo mismo, ya sé que es el error, pues más bien solicitar nada más la verdad, ¿no? Así como ayer subieron una oración, una grabación de una oración decía, Espíritu Santo, líbrame la mente. Y dices, pues sí, efectivamente, o sea, tienes que pedirlo, no porque el Espíritu Santo se niegue, sino porque uno se ha negado a recibir la verdad. Uno tiene que decidir. Exactamente, entonces, bueno, cuando uno dice en esa oración que estaba diciendo, que parecía que con musiquita y todo, a mí no me gustan las oraciones así, ¿no? Pero me dijo, o sea, yo estaba pensando, bueno, es que el Espíritu Santo en ningún momento ni siquiera está como esperando a que se lo pidamos. Bueno, sí está esperando, pero porque nosotros nos hemos negado a recibir su consejo. Y entonces, cuando vemos las cosas así, dice, bueno, perfectamente. O sea, tenemos que tener confianza en que lo que el Espíritu Santo nos dicta es precisamente porque nos está tratando de separar del dolor para que experimentemos dicha. Por eso, poner en práctica el curso implica estar confrontando el miedo, porque siempre va a aparecer de una y otra forma. Sin embargo, esto también depende de tus propias creencias. Al creer que puede traicionar, cree que todo lo que, perdón, al creer que puede traicionar, cree que todo lo puede traicionar a él. Ok, es que efectivamente, o sea, tenemos miedo, ¿por qué? Porque tenemos desconfianza de los demás, ¿sí? Pero es que obviamente quiere decir que no tenemos confianza en nosotros mismos y que podemos cambiar de opinión. Y a veces cambiar de opinión es, creemos que podemos traicionar. O sea, es una manera muy fácil, es la proyección. Cuando creemos que los demás nos pueden traicionar, es porque nosotros lo hemos hecho. Es porque tú tienes ese pensamiento que hay traición, que puede haber traición, porque ese es el juicio que tú tienes. Entonces, pues obviamente que afuera se proyecta en traición, en que alguien te puede traicionar, en que estás viendo entre otras dos personas ajenas a ti, traición, porque tú tienes ese concepto de la traición. Si no tuviéramos ese código de traición, haríamos las cosas completamente en confianza, confiando en todo el mundo. Siempre pensar que todos te van a traicionar precisamente, ¿no? O sea, y por eso te detienes a hacer muchas cosas, ¿no? Exactamente, nos detenemos, pero solamente por nuestras creencias, que no son hechos. O sea, son solamente creencias, y es lo que el curso dice, son tus creencias. Y además aquí dice, muy importante, ¿de dónde viene esa falsa creencia? Mas esto solo se debe a que eligió un falso consejo. Incapaz de seguir ese consejo sin miedo, asocia el miedo con el consejo y se niega a seguir cualquier tipo de consejo. O sea, chala. O sea, es que ahí está, elegimos un falso consejo. ¿Cuál? El del ego. Sí. Y como el ego siempre nos recuerda el miedo, nos dice, es que puede ocurrir esto, es que puede pasar aquello otro. Y además, ten en cuenta que puede pasar esto otro. Y entonces, ¿qué es? Es miedo. Y nos olvidamos de que el ego, nadie tiene la capacidad de ver la consecuencia de las decisiones que tomamos. Solamente el Espíritu Santo puede ver del pasado, del presente, del futuro, puede ver todo con completa claridad. Entonces, si ahorita ya hemos aprendido que el Espíritu Santo puede ver todo con claridad, entonces, ¿por qué habríamos de tener desconfianza de su consejo? O sea, porque asociamos precisamente que todo lo que nos dijo el ego no funcionó y entonces decimos, no quiero seguir ningún consejo. Y es el detalle, queremos seguir haciendo las cosas como queremos nosotros, pero al elegir eso estamos eligiendo al ego. Sí.
O sea, y estamos estamos en una confusión. Honestamente, estamos en una confusión. No es sorprendente que lo que resulta de esta decisión sea confusión. Efectivamente. El Espíritu Santo, al igual que tú, es digno de toda confianza. Dios mismo confía en ti. Por lo tanto, el hecho de que eres digno de toda confianza es incuestionable. Será siempre incuestionable, no importa cuánto dudes de ello. Ok, efectivamente. O sea, la confianza que tiene Dios en ti es incuestionable. Y te está dando la solución. O sea, primero te habla en el capítulo, en el párrafo 5, estábamos hablando cómo actúa el miedo, el ego en tu mente, negando cualquier consejo. Pero aquí ya viene diciendo, bueno, es que tienes que tener confianza por esta razón, porque el Espíritu Santo, al igual que tú, sí es digno de confianza, no tienes nada que temer, ¿sí? Es más, Dios mismo confía en ti. Entonces, ¿por qué habrías de tener miedo? Y de hecho dice que eres digno de toda confianza, es incuestionable. Si Dios tiene confianza en ti, es completamente incuestionable esto. Así que no importa cuánto dudes, o sea, lo único que te falta es confianza. Confianza en que todo puede salir bien. O sea, no es de que puede salir, todo saldrá bien. O sea, Dios no pone una posibilidad. Dice, es que todo puede salir bien. Puede salir bien implica posibilidad. Más bien el Espíritu Santo dice, todo saldrá bien. O sea, está haciendo una afirmación. Todo está bien, porque ya sucedió. Okay. Porque ya sucedió, efectivamente. Dije antes que tú eres la voluntad de Dios. Su voluntad no es un deseo trivial y tu identificación con su voluntad no es algo optativo, puesto que es lo que tú eres. Ok, Dios dijo, mi hijo es tan santo, puro, perfecto, digno como yo mismo, tan poderoso. Por lo tanto, dio origen al Hijo de Dios. Pues aquí está diciendo, eso somos la voluntad, somos la voluntad de Dios. O sea, no es algo optativo. Pues no. O sea, efectivamente, somos, no es un deseo trivial de Dios, no, para nada. O sea, no es algo optativo, es algo que ya somos. Y eso sí es un hecho. Adelante. Compartir su voluntad conmigo no es optativo tampoco, aunque parezca serlo. Ok, aquí está hablando Jesús, dice, compartir su voluntad conmigo no es optativo tampoco. O sea, Jesús está diciendo, oye, yo conozco la voluntad de Dios. O sea, yo no la estoy rechazando. Por lo tanto, ¿por qué la habrías de rechazar tú? Porque yo estoy eligiendo seguir la voluntad de mi Padre. ¿Por qué no lo haces tú? Si yo ya te he demostrado, ya demostré que la muerte no existe. Pues no nada más con Él, es con nosotros. Compartir su voluntad conmigo, no con Jesús, tú lo estás hablando con Él, pero conmigo no es optativo porque eso fue lo que Dios dispuso. Pues precisamente es que... Si no es nada más para Jesús. Sí, pero como es Jesús el que está escribiendo, por eso dice, tu identificación con la voluntad de Dios no es algo optativo, puesto eso es lo que tú eres, es lo que está diciendo Jesús. Y dice, compartir su voluntad conmigo no es optativo tampoco, pero tú también lo estás diciendo muy bien. Es como si nos lo dijera a nosotros mismos, sí. Porque Jesús y cada uno de nosotros somos un mismo ser. No es optativo. Efectivamente, seguir la voluntad de Dios debería ser un acto de dicha. Aunque sea en palabras de Él, pues es para todos, se aplica para todos, no nada más para Él. Eso es algo. Sí, efectivamente. La separación radica precisamente en este error. La única manera de escaparse del error es decidiendo que no tienes nada que decidir. Si se te dio todo porque así lo dispuso Dios, esa es su voluntad y tú no puedes revocar lo que Él dispone. Fíjate, o sea, y está bien claro. O sea, con que tú dijeras, yo ya no tengo nada que decidir y voy a seguir al guía. Entonces, Willis, entiende, por favor. Así es cierto. O sea, no tenemos que decidir nada. O sea, hace rato estoy diciendo, o sea, lo que creemos decidir es estamos decidiendo por la ilusión, volvemos a decidir por la ilusión. ¿Y qué es la ilusión? Es la nada. O sea, no obtienes nada de eso.
por eso no es necesario que uno tenga que decidir con sus propios juicios. O sea, porque tú decides a partir de tus juicios qué te conviene, qué no te conviene, qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres. Esto va a hacer que yo adquiera lo que yo quiero. Este trabajo me va a dar más dinero para comprar tal. O sea, todos esos planes son tuyos nada más. Todas Sí. esas cuestiones que haces, todos esos movimientos, es tuyo nada más. Y digo, bueno, pues ya entendimos esto y seguimos haciendo esos planes. No tiene sentido, No tiene ¿verdad? O sea, no sentido, tiene ¿no? sentido porque aquí dice que la única manera de escapar de este error Es es que dejes de hacer tu propia voluntad, tu voluntad, tu libre albedrío. sí, o sea, solamente hay una voluntad. Exactamente. Y es que desde principios de las transmisiones yo había comentado que el libre albedrío con minúsculas es pensar que tú puedes hacer todas las cosas que quieras sin importar la voluntad de Dios. O sea, por eso Pues sí, tenemos eso tantas es. broncas, porque tenemos... Tú puedes hacer lo que quieras, sí, lo haces en este mundo, has hecho lo que has querido. ¿Qué resultado has tenido? No, pues frustración, honestamente. O sea, viéndolo ya así a nivel personal, yo todas las cosas que he O sea, decidido no yo... tengo nada que decidir, porque si yo decido entre el ego y el Espíritu Santo, si decido por el ego, estoy decidiendo ilusión, decido estar dormido y no es nada, y voy a acabar en la nada. Sí. Entonces, la única elección es el Espíritu, no hay otra. O sea, uno tiene que aceptar esa verdad. Sí, y sí, de esa manera, pues ya me quito de toda la bronca de lo que me ha aconsejado el Es que ego, cualquier ¿no? cosa que elijamos en ese mundo conlleva una serie de problemas. O sea, no porque ya haya, sí, ya, por poner un ejemplo, ya conseguí finalmente el automóvil. Pues eso trae un montón O sea, de problemas va aparejados. a hacer problemas mientras tú crees que hay problemas. Exacto. O sea, cuando tú siempre tienes esa en mente que todo es un problema, pues obvio que vas a tener problemas. Y tú lo has puesto tantas veces como ejemplo que compras el coche o tienes en mente comprar un coche, pero a su vez hay miles de pensamientos que te dicen, pues no precisamente que no lo compres, pero te dicen, pero ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer para hacer aquello? ¿Dónde ¿Dónde lo lo vas a estás? poner? ¿Dónde lo ¿Y qué pasa estacionas? ¿Y si qué no tal si tengo te para lo la roban? gasolina? ¿Y qué tal si lo roban? O sea, ¿Y qué tal y si lo todo eso chocan? ¿Y qué tal si lo es rayan? angustia, ¿no? Porque en lugar de que te dé una felicidad, te está dando problemas. Y tú lo acabas de decir, te sigue dando problemas porque tú crees en eso. Si tú dejaras de creer que todo es un problema, pues dejarías de tener problemas. Por eso, o sea, ya no tienes que decidir, ni siquiera pensar en que la posibilidad de que algo pudiera suceder, porque cada vez que piensas que algo va a suceder, es el ego el que está hablando y quiere decir que no tienes confianza en que Dios está a cargo y que todo funciona perfectamente bien porque ese es su voluntad. Te dio todo porque así lo dispuso Dios. Y si esa es su voluntad, ¿tú qué puedes hacer? Nada. Pero además... ¿Aceptarla? Sí, bueno, okay. Digo, ¿para qué la quieres ahí? O sea, ¿de qué te serviría ahí? Pues sí, él me da todo, pero yo no lo quiero tomar. Precisamente es que el ego que contesta, ¿de qué me sirve la voluntad de Dios si no me sirve para comer y no me sirve para nada? No. O sea, es que está hablando, se te dio todo, y el todo es con mayúscula. Se te dio todo porque así lo dispuso Dios. Y el todo no significa las cuestiones materiales, se te dio una libertad mental que no la estás utilizando. Y precisamente, o sea, en el manual del maestro nos viene explicando precisamente que esto que dice el ego, precisamente es el concepto del sacrificio. Pensamos que solamente nuestra libertad está en las cuestiones materiales en este mundo y la verdad, cuando nos sugiere el Espíritu Santo que renunciemos a eso, pues el ego luego piensa, eso es un sacrificio. O sea, que abandonar las cosas de este mundo es un sacrificio. Esa es la primera ilusión que ayer estábamos hablando, que tenemos que desplazar. ¿Por qué? Porque dice,
que el término sacrificio no tiene absolutamente ningún significado en el cielo, porque no existe ese pues concepto. no, nada de lo que estamos aprendiendo aquí tiene significado en el cielo, como el perdón, como el milagro, exactamente. eso no tiene significado en el cielo. Más aquí sí lo tiene, y precisamente ese es lo que tenemos que aprender. ¿Cuál es el significado que el ego le ha puesto al sacrificio? Y precisamente ese es lo que tenemos que corregir. Y la primera lección que debe ser desplazada es, y así muy clarito, abandonar las cosas de este mundo supone un sacrificio. Por eso no las dejas, por eso lo de arriba, ¿no? O sea, por eso te aferras a las cosas de este mundo, porque crees que es un sacrificio. Y crees también que el curso te está pidiendo que abandones todo eso. Y no es cierto, lo que pasa es que no te das cuenta, dice, no te das cuenta que estás sacrificando algo más importante que las simples cosas materiales. O sea, te está diciendo, este mundo no te puede ofrecer nada, nada. Y se necesita aprender mucho para aceptar esto, porque básicamente esa nada son ilusiones. O sea, todo lo que tú crees que te puede ofrecer el mundo no existe, son sueños, son ilusiones, no son parte de la realidad de Dios. Y estás perdiendo lo más, por lo menos, porque cuando tú crees que se te está pidiendo un sacrificio, automáticamente estás conectando con las cosas del cuerpo, o sea, con las cuestiones materiales. Eso es indudable. Y Dios no te podría pedir algo que renuncies a algo que ni siquiera existe. O sea, te está diciendo, ¿sabes qué? Al enfocar tu atención en lo que no existe, te estás perdiendo de lo más importante. Y precisamente aquí es donde nos lo está explicando, porque nos lo dijo muy claro ayer: el poder, la fama, el dinero, el reconocimiento, los placeres físicos. ¿Quién es el héroe que posee todas estas cosas? Pues el cuerpo. Pero tú no eres un cuerpo. Y entonces el cuerpo bien se podría contentar con eso, pero pues el cuerpo ni siquiera piensa, no decide por sí mismo. No es ni siquiera un ser. El cuerpo es una proyección, es una creencia. Y estamos hipnotizados con las necesidades del cuerpo cuando realmente somos mente, y lo único que necesitamos realmente son pensamientos, pero pensamientos de totalidad, pensamientos de paz. Estamos confundidos con el cuerpo. Mientras sigamos en esta identificación, estaremos perdidos. Adelante, es el párrafo 3. Una vez que se ha producido esta confusión, a la mente le resulta imposible entender que todos los placeres del mundo no son nada. Sí, porque estamos confundidos con el cuerpo. Entonces decimos, no, es que yo necesito sexo, yo necesito una fiesta, yo necesito pasear, yo necesito pues, un montón de cosas, ¿no? Pero porque nos confundimos con el cuerpo. Pero el sacrificio que estos conllevan, eso sí que es un sacrificio, pues ahora la mente se ha condenado a sí misma a buscar sin la posibilidad de hallar nada, a estar insatisfecha y descontenta para siempre y a no saber lo que realmente quiere hallar. O sea, aquí nos está hablando precisamente de lo que es el sacrificio. O sea, al confundir las cosas materiales con nuestros verdaderos deseos, pues estamos perdiendo de vista totalmente la verdadera dicha. Y la verdadera dicha es precisamente que seas libre, completamente libre de cosas que van a pasar, que se van a deshacer, que no tienen la capacidad ni la más mínima de hacerte feliz. Te dan un momento de satisfacción, pero hasta allí, y se acaba y sigue el infierno. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, siempre conllevan, o sea, el pensar en cosas materiales inmediatamente traes a la mente toda una serie de miedos asociados, y eso es lo que nos hace infelices. Adelante. ¿Quién podría escapar de esta autocondenación? Solo a través de la palabra de Dios es posible escapar, pues la autocondenación es una decisión acerca de nuestra identidad, y nadie duda de lo que cree ser. Podrá dudar de todo, pero nunca de eso. O sea, si crees que eres un cuerpo, o sea, la verdad es que te estás autocondenando. ¿Por qué?
porque en el cuerpo todo está sujeto al tiempo, está sujeto a la degradación, está sujeto a la insatisfacción. Para siempre, el cuerpo. Para eso fue creado, para hacernos creer que solamente existe eso. Y hacernos creer de una manera muy lamentable que eso eres y que Dios, eso es lo que quiere para ti. No es cierto. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios no creó cuerpos, Dios no creó cosas materiales. Dios quiere para nosotros la paz y la dicha absolutas. Y las confundimos con las cuestiones del cuerpo y materiales. Adelante. Los maestros de Dios no sienten ningún pesar al renunciar a los placeres del mundo. ¿Cómo podría ser sacrificio renunciar al dolor? ¿Lamentan acaso los adultos abandonar los juguetes que tenían de niños? Un ejemplo. De jóvenes, puede ser que estás de novio o novia y tienen un romance muy bonito, y tienen mucho sexo, y tienen mucha diversión. Pero ¿qué pasa? Con el paso del tiempo, esa relación se degrada. ¿Y qué es lo que hemos visto? Y lo hemos visto y lo hemos experimentado también. Que esas relaciones llegan a convertirse en tal grado en lo opuesto. O sea, ahora ya no es un paraíso, ahora es un infierno. Y aquello que antes veías con mucho gozo, ahora es una carga. Entonces, aquí, efectivamente, ¿cómo puede ser un sacrificio de renuncia al dolor? Todo en este mundo tiende a transformarse. Entonces, ¿cómo puedes? Ya un maestro de Dios obviamente ya no pone su esperanza en esto. Se da cuenta que las imágenes o los personajes que parecen venir en este mundo, sufrir, crecer, cambiarse, lamentarse, tener momentáneamente un éxito, no son más que apariencias, ¿sí? Porque finalmente todo esto muere. Entonces, como decía, ¿acaso un maestro de Dios, o sea, ya no siente ningún pesar? ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que son simplemente ilusiones, ¿sí? ¿Lamentan acaso los adultos abandonar los juguetes que tenían de niños? Pues todos hemos pasado por estas experiencias en las que parecía que había algo que nos producía dicha y a la mera hora ya no, y abandonamos los juguetes. Entonces, y los juguetes pueden ser de muchas maneras. Adelante. El 4. Y el que ha vislumbrado la faz de Cristo podría sentir nostalgia por lo que ocurre en un matadero. Nadie que se haya escapado del mundo y de todos sus males lo contempla con condenación. No obstante, no puede sino alegrarse de estar libre del sacrificio que todas las cosas que el mundo valora le habrían exigido. Por ellas sacrificaba su paz, por ellas sacrificaba su libertad, y para poseerlas hubiera tenido que sacrificar su esperanza de alcanzar el cielo y del recuerdo del amor de su Padre. ¿Quién, en su sano juicio, escogería lo que no es nada como sustituto de lo que es todo? Digo, es que más claro, yo no puedo mejorar esa explicación. Está hablando que hemos renunciado a la paz por escoger cosas vanas, ¿sí? Y hemos sacrificado nuestra libertad mental. Y queda muy claro, es que le hemos otorgado a las cosas del mundo la capacidad de hacernos felices. Y no está afuera en el mundo, está en nuestra mente y Dios la puso allí para que nosotros hagamos uso de ello. Y esta es la voz que habla por Dios. Seguir al Espíritu Santo y otorgarle toda la confianza y dejar de nosotros decidir, de tomar decisiones. Y ahora sí que decirle, a ver, Espíritu Santo, ¿qué es lo que más me conviene en este mundo? Porque acepto que yo no tengo capacidad de ver qué es lo que me conviene. Es la mayor manifestación y expresión de aceptar que uno no tiene esta visión tan profunda y tan extensa que el Espíritu Santo nos provee. O sea, aceptar que no tenemos capacidad para ver lo que nos conviene es una muestra de humildad, honestamente, porque y también de humildad aceptar que lo que Dios
acepta para nosotros y lo que nos da a nosotros y no ser tan arrogantes de creer que nosotros podemos arreglar nuestra vida solos. O sea, no hay que ser arrogantes, hay que aceptar, hay que ser humildes y aceptar la verdad. Somos tal como Dios nos quiere. Y eso es lo que dice, ¿quién va a escoger lo que no es nada como sustituto de lo que lo es todo? Obviamente un maestro avanzado de Dios no haría esta elección. Y todos aspiramos a ser maestros avanzados. Bueno, pues nos deja muy claro. Está muy claro, nos abre la mente. Sí, es un cuestionamiento. Es un cuestionamiento porque dice por ahí un axioma. Dice, el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Pues sí, está preparado para aceptar la verdad porque estos no son enchilamesta, ¿no? O sea, no son enchiladas como decimos en México. O sea, aceptar esto implica estar preparado para aceptar la verdad. No, y cuando estás preparado para aceptar la verdad es porque ya llegaste al colmo. Dices, es que debe haber algo mejor que todas las cosas que he experimentado. O sea, todos somos dignos de la verdad. Todos ya estamos preparados. ¿Por qué? Porque finalmente hemos experimentado la dolencia del ego en nuestras vidas de forma muy consistente. Creo que quieres decir algo. Es que de repente te escucho muy dramático, perdón, pero es que, digo, no lo quería decir, pero es que inclusive cómo te refieres a que estamos queriendo, deseando las cosas del mundo, las cosas mundanas y que hay que renunciar. Yo pienso que a veces eso podría confundir a quien todavía, por ejemplo, hay jóvenes, nos escuchan jóvenes que todavía tienen pues proyectos para su vida personal en este mundo. Y decir, no, pues es que no puedes desear nada porque todo eso te va a llevar al dolor y todo esto. Así como que de repente sí me choca. Pero yo lo veo por una razón. Todo esto y todo, inclusive lo que nosotros mismos hablamos, pues va en relación a nuestros propios pensamientos, a lo que yo tengo y es lo que estaba yo comentando anteriormente con esto. Si tú crees que todo es problema, pues claro que va a haber problema. Pero estamos hablando desde lo personal. Exactamente. Desde la experiencia que tenemos nosotros. Entonces no quisiera que se tomara como una regla, como una norma, porque yo pienso que sí. O sea, por ejemplo, inclusive entre tú y yo hay ciertas formas diferentes de voy a hacer una pausa porque se acaba el tiempo. Mejor vamos a abrir una segunda transmisión porque lo que estás diciendo está muy importante, es muy interesante. O sea, vamos a hacer una segunda transmisión, vamos a cerrar esta.